En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Evangelio que acabamos de escuchar de esta misa de hoy, del 13º domingo después de Pentecostés, pone de manifiesto el aspecto central de la redención, la curación de nuestras almas de la lepra del pecado. Son los padres de la Iglesia, los que forman lo que llamamos la tradición de la Iglesia y también el magisterio, en el cual lo pasamos los católicos, a diferencia de los protestantes, que es la pura Biblia, nosotros Sagrada Escritura y tradición. Bueno, los padres de la Iglesia que forman la tradición, desde antiguo consideran la lepra como figura más apropiada para dar una idea del pecado, para dar una idea de la fealdad del pecado, una enfermedad muy fea como la lepra. Nuestro Señor Jesucristo, que es la santidad misma, como Dios tenía, por supuesto, aversión infinita al pecado. Como hombre, siendo Él impecable, también lo aborrecía. Y sin embargo, nosotros vemos en estos evangelios dominicales, sobre todo, cómo trata Él a los pecadores. Los trata con una bondad que nos admira, y alguno hasta podría escandalizarlo, como se escandalizaban los judíos fariseos de aquel tiempo. Ahora bien, nosotros, si nos colocamos nosotros desde la situación de esos pecadores perdonados por el Señor, entonces sentiremos la necesidad de que también obre así con nosotros. Y nuestro asombro, si nos asombramos, o nuestro escándalo, si alguno se escandaliza por esta actitud del Señor, desaparecerá. Y entonces seremos más compasivos e indulgentes con las faltas ajenas, la de los hombres en general. Pero para entender los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo, hay que distinguir dos clases o dos tipos de pecadores. Están los pecadores por debilidad, es decir, pecadores por fragilidad humana, consecuencia del pecado original y de los pecados cometidos. Y están los otros, están los pecadores por malicia, es decir, que están enraizados en el pecado, con soberbia, que no se arrepienten y que no les interesa el perdón de Dios, y que rechazan la fe y no quieren creer en la fe de Jesucristo. Los primeros, los pecadores por debilidad, en la cual nos incluimos la mayoría, son los que caen en el pecado por causas diferentes. Puede ser una mala educación religiosa, falta de educación religiosa. También arrastrados por la violencia de las pasiones, llevados por las circunstancias, por el mundo, las tentaciones del mundo, un mundo anticristiano como el que vivimos, subyugado por la fuerza de los malos hábitos, las malas costumbres que se van haciendo, etcétera, etcétera. Son aquellos que casi no reflexionan el mal cuando lo cometen, ¿no? O que después de haberlo cometido lo condenan, ¿no? Después de pensar lo que hicieron, lo condenan y se arrepienten. Y lo acusan interiormente, y si tienen posibilidad también se confiesan. Son aquellos que pecan pero no buscan excusarse, son conscientes del pecado, ¿no? Y quisieran no haberlo cometido y no cometerlo más, pero no tienen a veces la fuerza necesaria para evitarlo. Y con esta crisis de la Iglesia a veces no tienen la fuerza de la gracia, porque la gracia que reciben en algunas partes no es la gracia, o porque no se acercan, ¿no es cierto? Entonces, y no tienen a veces imposibilidad de salir de esa situación. En cambio, los otros, los pecadores por malicia, son los que meditan o preparan el pecado en su corazón, por ejemplo, ¿no? Son los que buscan las ocasiones, se aprovechan de ellas cuando las encuentran, lo cometen con toda reflexión, conscientes. Son aquellos que ahogan los remordimientos de la conciencia, porque todo el mundo tiene, aún los no bautizados tienen remordimiento de conciencia, pero ahogan ese remordimiento, con mucha soberbia, y tratan de justificarse o al menos disminuir la gravedad de lo que hacen. Son los que se ciegan, son los que se obstinan en el pecado, como los fariseos, ¿no es cierto? Los que se endurecen en el pecado, son los que nosotros en el mundo consideramos los malos.
A veces son vecinos nuestros y son simpáticos, malos en el sentido, malos respecto a Dios, ¿no es cierto? Ese rechazo a Dios y a la práctica de la religión verdadera, de la religión de Dios. Jesucristo es Dios y por supuesto conoce íntimamente las disposiciones de todos. Se puede engañar al sacerdote, pero a Dios no se lo engaña, ¿no es cierto? Jesucristo conoce íntimamente las disposiciones de todos y vemos que le daba a los primeros, a los pecadores por debilidad, una recepción, les daba una acogida favorable. Y por eso los fariseos muchas veces lo criticaban, le decían, este come con los pecadores. No solo permitía que lo siguiesen, que se hiciesen sus discípulos, muchos discípulos vienen de esos pecadores, sino que los llamaba, conversaba con ellos y comía con ellos y hasta se hacía invitar a comer a la casa de ellos, como con Zaqueo. Ustedes conocerán la escena de Zaqueo, aquel pequeño subido en el árbol para poderlo pasar, al cual Jesús le dice, hoy voy a tu casa, ¿no es cierto? Y tenemos el ejemplo de Mateo, el evangelista, que era el que cobraba los impuestos para los romanos, y la mujer adúltera del Evangelio, y la Magdalena, entre muchos ejemplos del Evangelio. Pero en ninguna parte del Evangelio vemos que el Señor se portase con los otros, con los fariseos, con los soberbios, de la misma manera. De hecho, tuvo un lenguaje muy duro para ellos. Y no era porque no tuviese sincera compasión, sino porque ellos se resistían con tenacidad a la gracia. Son los que endurecen su corazón y se resisten a la gracia de Dios. Y la Virgen de Fátima nos pide que recemos por eso. Lourdes y Fátima, la Virgen, en sus apariciones pide justamente que recemos por esa gente endurecida en el pecado. Ellos cerraban voluntariamente los ojos a la luz. Así como siempre se mostró en la sinagoga como una mujer con los ojos vendados, así, con los ojos se cierran a la luz. Y odiaban en ese tiempo a Jesucristo. Sabemos, lo vemos en los evangelios. Y no nos extrañamos entonces de la amistad que Jesús daba a los pecadores. ¿Por qué? Porque con ese fin había venido a la tierra. Él lo dice, no viene para ser un juez inexorable, sino que había venido a buscar y a salvar a lo que estaba perdido. Por supuesto que en el último día va a venir como juez, como justo juez, pero todo este tiempo es tiempo de misericordia, en el cual hay tiempo de arrepentirse y de acercarse al Señor. Después, en el último día, ya va a ser el justo juez. Mis hermanos, la fe, el conocimiento de la verdad cristiana, la gracia divina son indudablemente cosas de valor inapreciable, pero de nada sirven si falta nuestra cooperación con la gracia, la cooperación de nuestra voluntad con la gracia, ¿no es cierto? De poco sirve tener el conocimiento de todo si nosotros no cooperamos. A veces, un ejemplo, una persona con muy mala vista aprovecha la poca luz que tiene y puede, hace un esfuerzo y puede leer. Y otro con vista de águila no cierra los ojos a la verdad. Pues eso es lo que pasa. Entre los samaritanos, que hoy nombra el Señor en el Evangelio, que era un pueblo medio judío, medio pagano, eran muy despreciados por los judíos, especialmente los samaritanos eran muy despreciados por los fariseos. Había muchos de buena voluntad que usaban bien esas pocas verdades que conocían y esas pocas gracias recibidas del cielo. Había buena voluntad en ellos. En cambio, en los judíos, llenos de soberbia, llenos de sí mismos, inflados con su falsa santidad farisaica, se protegían de tener contacto con los samaritanos, no querían tener contacto con ellos. Y nuestro Señor justamente hoy hace esa aclaración. De los 10 leprosos sanados, los 9 judíos se fueron sin volver a agradecer y el samaritano, el extranjero, volvió. Y él, en esa palabra eterna que él sabe que va a quedar hasta el fin de los tiempos en los evangelios, dice, solamente este extranjero, este samaritano, volvió a agradecer al Señor la gracia que había recibido de la curación. Y entonces, junto con la curación,
le da la fe, que es más importante. Los otros se curaron de la lepra, pero quedaron sin fe, sin la... Pues bien, mis hermanos, este espectáculo se reproduce, este espectáculo del Evangelio, se reproduce también en nuestros días respecto a los católicos, ¿no es cierto?, en conjunto, y también a los no católicos. Los hijos de la Iglesia reciben toda la luz de la verdad y los que están fuera de la Iglesia se contentan con una mínima parte. Los hijos de la Iglesia tienen a su disposición, especialmente nosotros, las riquezas de la gracia que se pueden recibir a raudales a través de los 7 sacramentos, de la misa y de los 7 sacramentos. Los de afuera están privados de muchísimas gracias porque tienen los canales cerrados de la gracia, sea porque los sacramentos son inválidos, sea porque tienen dificultad para llegar hasta los sacramentos. Por eso extraña que a veces, nos puede llegar a extrañar a nosotros, que a veces los de afuera, es decir, los católicos no prácticos o los católicos no tradicionales, sean humanamente mejores que los católicos. Y el secreto está en que aprovechan mejor esas pocas gracias que tienen, esas pocas gracias que reciben, y las ponen, y las pocas verdades que poseen. Y así, a veces, ellos pueden servir de modelo a muchos católicos que no corresponden a los beneficios que Dios les da cada día, dándoles la oportunidad de la misa, de los sacramentos, de las oraciones. Es triste y es humillante esta comprobación, pero es una realidad. Por eso entonces nosotros tengamos cuidado para no despreciar a los católicos modernos o a los no católicos y juzgarlos, como hacían los judíos con los samaritanos, porque algunos de ellos tienen una piedad sólida que quisiéramos para muchos de nosotros que conocemos la verdad, pero no rezamos, no practicamos, no evitamos los pecados mortales, ¿no es cierto? Y muchos de ellos a veces con su vida son un ejemplo para nosotros. Jesucristo elogió a Samaria, a este país donde eran los samaritanos, descubriendo en ese pueblo virtudes que no poseía Israel, que era el pueblo de Dios, el pueblo elegido, que era su predilecto. Encontró en estos virtudes que no tuvo el pueblo elegido. Israel poseía la verdad. Hasta el Viernes Santo es Israel la que posee la verdad. Tenían el templo y tenían la ley. Y sin embargo, Israel mereció la censura del Mesías, de Jesucristo, y fue rechazado por él, y ustedes saben que Jerusalén fue destruida en el año 70, ¿no es cierto? Entonces, tengamos cuidado, no solamente conocer la verdad, tener la misa, tener los sacramentos, pero después no corresponder a esas gracias dadas por el Señor. No caer en la soberbia por tener la verdad, que es un privilegio que Dios nos da, no es que lo merezcamos, por estar en la verdad católica. Entonces, para eso pidamos a la Virgen Santísima que nos ayude a corresponder a todas las gracias que Dios generosamente nos da. Y también agradezcamos para no tener que escuchar en el último día el reproche que Jesús le hace hoy a los 9 leprosos curados que no le agradecieron. ¿Y dónde están los otros? Se curaron, pero no fueron a agradecer al Señor. Entonces, y recordemos siempre, y para eso recemos a la Virgen Santísima, que Dios pide fe y obras, no la pura fe. Si nos quedamos con la pura fe, aún la fe tradicional, podemos caer en el sectarismo. Fe y obras significa fe y virtudes. Una cosa es la fe, otra cosa es la gracia, otra cosa son las virtudes. Ya lo hemos visto en otra oportunidad. La fe, los que estamos acá, la tenemos. La gracia, casi todos, la mayoría, tenemos la gracia, nos hemos confesado. Las virtudes cristianas, a veces no es fácil practicarlas, pero hay que practicarlas. Y de todas las virtudes cristianas, ustedes saben que la que es fundamental es la humildad. Ayer lo remarcábamos celebrando a nuestro santo patrono San Pío X. Fue grande, no tanto por todo lo que hizo como papa, sino por la humildad que lo llevó a la santidad.
Ave María Purísima, sin pecado concebido. Espíritu Santo. Amén.